La Copa Oro de la CONCACAF significó bastantes cambios en el formato de esta competencia, ya que por primera vez no habían clasificados al torneo de forma automática, pues siempre los equipos de Norteamérica eran beneficiados clasificándose de esta manera. Pero ahora, en su lugar, estos se clasificaron mediante su rendimiento obtenido en la Liga de Naciones de la CONCACAF del 2019 y 2020, la cual por cierto abordaremos más adelante. De esta manera en la Liga A, Curazao, al quedar segundo del grupo D, con 5 puntos aseguró su presencia en la Copa Oro del próximo año. Sin embargo, esto no sucedió debido a que antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Oro, todos los equipos nacionales realizaron pruebas para ver quién tenía bicho borracho. Y desafortunadamente, la delegación de Curazao regresó con un número bastante importante de pruebas a positivas entre su personal y jugadores en la última ronda. Por lo tanto, tras la imposibilidad de la familia azul de viajar hacia Estados Unidos para enfrentar ese torneo, se optó por reemplazarla con la mejor selección de las fases previas que no logró clasificar, y esta fue Guatemala. Existen por el momento 6 selecciones que están afiliadas a CONCACAF, pero por diversos motivos no han mostrado su interés en asociarse con el máximo regente del fútbol, es decir, la FIFA. Estas son Bonaire, que junto a Curazao, Surinam y Aruba formaban a las desaparecidas Antillas Neerlandesas, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, San Martín, todas siendo colonias francesas las cuales se dice que Francia no permite su afiliación a FIFA, y la muy desconocida Sint Maarten, que es prácticamente la misma isla de San Martín, pero con la población que habla neerlandés. La Leagues Cup es un torneo amistoso en el cual juegan los equipos de la MLS y Liga MX. Su primer torneo fue en la edición del 2019 y a pesar de que cuenta con la aprobación de la CONCACAF, no es organizada por esta última. Por lo mismo, no es considerada como oficial según los estándares de FIFA. Sin embargo, a partir de la temporada 2023, los equipos de la Liga MX y MLS también se clasificarán a través de torneo. ¿Ququé quiere decir esto? Que la Leagues Cup sería como una especie de clasificatorio para la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y esto último ha provocado enojo por parte de muchos aficionados, ya que esto significaría que los países en cuestión ya no tendrían la posibilidad de unirse a las competiciones de Conmebol, llámese Libertadores o Sudamericana. Esto hace referencia a dos tipos de casos dentro de la Confederación. Primero tenemos a selecciones como Guyana, Guyana Francesa o Surinam, que geográficamente se encuentran en el continente suramericano. Pero se dice que por el pobre nivel futbolístico de las tres selecciones, estas mejor se unieron a la CONCACAF, en donde incluso aún les cuesta sobresalir. También este tema hace referencia a las selecciones invitadas de Sudamérica a participar en la Copa Oro. También participaron Brasil en los años 96, 98 y 2003, Colombia en el año 2000, 2003 y 2005, Perú en el 2000 y Ecuador en el 2002. Aunque ninguna de estas selecciones fue campeona, pero las que mejor les fue Brasil en el año 96 y 2003 y Colombia en el año 2000, en donde llegaron a la final. La próxima edición de la Copa Mundial de Fútbol en 2026 se determinó que sería realizada en toda Norteamérica, es decir en Estados Unidos, Canadá y México. Esto se confirmó el 13 de junio del 2018, un día antes de la realización del Mundial de Rusia en ese año. Además de ser el primer mundial de la historia que se llevará a cabo entre tres países conjuntos, también será el primero que tendrá a 48 selecciones participantes, y de hecho muchos teorizan que quizás por esta competencia se decidió ampliar los cupos de la ya mencionada Leagues Cup, puesto que la competencia se calcula que de igual manera tendrá 48 equipos y la CONCACAF lo utilizaría como base y ensayo para la cita mundialista. CONCACAF es uno de los más raros del mundo, puesto que muchas selecciones masculinas son amateurs y no tienen la infraestructura suficiente para jugar partidos oficiales de local.
Pero esto se vuelve un poco más alarmante en el fútbol femenino, puesto que a un lado tenemos a las consideradas dos mejores selecciones de mujeres en la actualidad, como lo son Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en muchos países no existen las selecciones de nivel femenino o siquiera una liga local que se disputen mujeres, como el caso de las Islas Caimán, Anguila, las Vírgenes, etc. Para el que no lo sepa, que lo dudo, un naturalizado se le denomina a una persona que nació en un país muy diferente al que actualmente reside, y esto se logra realizando diversos trámites dependiendo de su país para que se pueda adquirir su nacionalidad. Esto en el fútbol en los últimos años se ha visto bastante en selecciones europeas como Francia, Inglaterra o los Países Bajos, ya que muchos de sus jugadores nacieron en países distintos, pero que por diversas cosas como las colonias o cosas de migración, decidieron jugar para representar al país al que residen actualmente. Casos así en la CONCACAF se han visto por montones, como en el caso de los Estados Unidos, que poseen en su plantilla jugadores como Timothy Weah, que es hijo de la leyenda de Liberia, George, Giovanni Reina, nacido en el Reino Unido, Christian Pulisic, de ascendencia croata, y entre otros. Pero también hay otras selecciones de la zona con jugadores de dos o más nacionalidades que juegan en otro país al que originalmente tendrían que pertenecer, como Rogelio Funes Mori en México, Stephen Eustaquio y Sai Larin de Canadá, Eloy Room y Yuri Ngari, junto con Juninho Bacuna de Curazao, Sean Claver, Reggiano Caps, Geraldo Becker, entre otros de Surinam, y la lista así continúa hasta bastantes otras selecciones. Ahora bien, como dije antes, la Liga de Naciones de la CONCACAF es un campeonato de fútbol masculino que disputan las 41 selecciones afiliadas a esta confederación. Este torneo se realiza durante las fechas internacionales de la FIFA, sustituyendo a los partidos amistosos, o como se conocen aquí en México, moleros. La primera edición comenzó en septiembre del 2019, y para saber qué países estarían en las diferentes ligas de la competencia, se disputó un mini torneo clasificatorio en el cual diversos países se enfrentarían a 4 partidos contra otras selecciones desde un sorteo, excluyendo claro a los 6 equipos que previamente habían clasificado al hexagonal rumbo a Rusia 2018, y por ende ellos quedaron instalados automáticamente en la Liga A. En cuanto al resto de selecciones, los 6 primeros de la clasificatoria fueron acomodados en la Liga A, los 16 siguientes fueron en la Liga B, y los 12 restantes se tuvieron que disputar a la Liga C, sumándoles a estos últimos la selección de Guatemala, que no había jugado las eliminatorias por una cuestión que veremos más adelante. Además de lo que ya vimos anteriormente con las selecciones sudamericanas, han participado selecciones más exóticas a esta competencia, siendo los casos de Corea del Sur en el 2000 quedando fuera en la primera fase, luego en 2002 llegando a las semifinales quedando fuera ante Costa Rica. Otra selección que fue invitada fue Sudáfrica en el 2005, en donde llegó hasta los cuartos de final siendo eliminada por Panamá en penales. Y por último tenemos el caso de Qatar en 2021, donde quedó fuera en las semifinales por la futura campeona de Estados Unidos. Este sujeto, para el que no lo sepa, es un personaje polémico en la Liga CONCACAF 2021. Llamó la atención ya que logró romper el récord de ser el jugador debutante más veterano, ya que al ser el dueño del equipo Inter Moengotapo de Surinam, se metió de titular en un partido de Liga CONCACAF de los octavos de final ante el Olimpia de Honduras. Sí, así como lo oyen, un presidente se metió a jugar y poco y nada pudo hacer para la derrota de 6-0 ante su equipo. Pero lo que más indignó a la CONCACAF es que al terminar el partido se metió en los camerinos de los jugadores del Olimpia y porque sí, se puso a darle dinero a los jugadores de dicho equipo por su gran actuación, según él. Como consecuencia, decidió la CONCACAF eliminar a ambos equipos del torneo, lo cual benefició al Guastatoya, ya que de ganar en octavos de final a Liga Deportiva Alajuelense, se metió en los cuartos de final, pero como no tiene rival, ya que como habíamos dicho anteriormente, habían eliminado tanto al Olimpia como al Inter Moengotapo, que el ganador de este se iba a enfrentar ante Guastatoya,
el equipo guatemalteco se metió directamente en las semifinales, lo cual consideró su clasificación para la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022. Dentro de CONCACAF, más de la mitad de las selecciones no cuentan con una liga profesional, debido a que el nivel económico y social de muchos países hace que sea imposible darle un sueldo a sus jugadores dentro de los clubes de sus ligas. Por si quedaban dudas, todas las ligas no profesionales dentro de CONCACAF son de países caribeños y solamente Haití, Trinidad y Tobago, Jamaica y recientemente la República Dominicana, pero el resto de países no pagan a sus jugadores. Si bien es cierto que las selecciones de la Confederación no se pueden comparar en títulos con las potencias suramericanas o europeas, de igual manera, las selecciones más fuertes de la zona han sorprendido en las competencias internacionales que organiza la FIFA. Por ejemplo, en la rama varonil, solamente México ha sido capaz de ganar torneos FIFA, siendo a nivel mayor la Copa Confederaciones de 1999, mientras a niveles inferiores fue campeón en 2 ocasiones del Mundial Sub-17, siendo estos en el año 2005 y en el 2011. Mientras en lo femenino tenemos a Estados Unidos, que es considerado como la mejor selección de mujeres en el mundo, ya que ha ganado 4 mundiales y 3 mundiales sub-20. Aquí quiero hacer énfasis en las 6 selecciones, que son colonias francesas dentro de la CONCACAF, y que precisamente por eso no pueden unirse a la FIFA. Primero hablemos de la selección más débil del ranking de CONCACAF, San Martín, quien se unió en 2005 y por su pobre nivel futbolístico no jugaba ningún partido oficial hasta 2019 en la Liga de Naciones, donde quedó tercera del grupo 1 en la Liga C. La otra es Guayana Francesa, quien es mucho más antigua, al jugar su primer partido oficial en 1946, cayendo contra Guyana por 5 goles, siendo su participación más importante la de Copa Oro del 2017, donde quedó última sin puntos. La otra selección es Guadalupe, quien jugó su primer partido ante Martinica en el año 1934, perdiendo por 6-0, y su mejor resultado fue en la Copa Oro de 2007, donde sorpresivamente llegó hasta las semifinales, cayendo por la mínima ante México. Y para finalizar tenemos a Martinica, quien jugó su primer partido en 1931, perdiendo 6-2 contra Barbados. Su mejor resultado fue en la Copa Oro de 2002, siendo eliminado por Canadá en cuartos de final por 5-4 en penales. Ahora bien, para el que no lo sepa, el FIFA Gate fue un escándalo deportivo bastante grande, luego de que las autoridades suizas interrumpieran sorpresivamente en un hotel de Zúrich, en Suiza, como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción en los que el máximo ente del fútbol mundial se había visto involucrado. Los cargos por los que se les acusa incluyen soborno, fraude y lavado de dinero, entre otras cosas. Donde quizás la confederación más afectada de esta red de corrupción fue la CONCACAF, ya que diversos acusados al final fueron encontrados culpables de alguna u otra manera y estaban relacionados con la zona de Norte, Centro y el Caribe. Entre los que se destacan Jeffrey Webb, que en aquel entonces era el presidente de la CONCACAF y que hoy se encuentra en libertad bajo fianza, Eduardo Lee, presidente en aquella época de la Federación Costarricense de Fútbol y que hoy se mantiene en prisión, Julio Rocha López, presidente de la Federación Nicaragüense que falleció en 2018 durante un cárcel terminal, Costas Tacás, asesor del señor Webb y que hoy se mantiene bajo las rejas, Alfredo Jawit, presidente de la Federación de Honduras y que hoy se mantiene en la cárcel, Jack Warner, presidente de la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago, y así podríamos continuar mencionando muchos otros casos. Y por cierto, Guatemala también aquí fue bastante afectada, y eso lo veremos a continuación. Aquí se hablará de lo contrario a lo que se venía hablando sobre las selecciones invitadas, puesto que ahora vamos a hablar sobre las selecciones de CONCACAF que alguna vez fueron invitadas a la Copa América. Estas fueron México en 10 ocasiones, siendo la más invitada,
de 1993 ininterrumpida, luego Costa Rica con 5 ediciones del 97, 2001, 2004, 2011 y 2016. Estados Unidos fueron 4 ediciones, 93, 95, 2007 y 2016. Jamaica solo 2 ocasiones, las últimas 2, 2015 y 2016. Honduras en 2001, solo una ocasión, Panamá y Haití en 2016. Por si se lo preguntaban, el único equipo de la zona en lograr llegar a la final fue México en 1993 y 2001, donde ambos cayó, uno ante Argentina y otro ante Colombia respectivamente. Mientras que Honduras fue, en su única participación, logró un histórico tercer lugar en la edición del 2001. Esto por algo curioso, ya que Argentina, horas antes de disputar la Copa, decidió negar su cupo por diversas amenazas que recibían por parte de algunos colombianos. A esto tuvo que llegar Honduras de emergencia e hizo una gran participación. Si bien es cierto que nunca un jugador de la zona ha logrado estar entre los 3 finalistas, se han habido varios jugadores que como mínimo estuvieron entre los 20 mejores. Tal es el caso del delantero trinitario York en 1999, el portero mexicano Memo Ochoa en el 2007 o más recientemente el arquero tico Keylor Navas en el 2021. Eso sin contar a los de la rama femenil, que en su mayoría nominadas son de Norteamérica e incluso 3 jugadoras de los Estados Unidos han podido ganar este premio. Como se sabe, en 2016, la última vez que Conmebol permitió que equipos de la CONCACAF jugaran en torneos internacionales, tanto a nivel de selecciones como de clubes, siendo en su mayoría de clubes mexicanos, que participaban tanto en Libertadores como en Sudamericana. Sin embargo, en el segundo torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica, hubo 3 clubes no mexicanos que participaron en el torneo. Primeramente tenemos al Legionnaires de Estados Unidos en 2005, cayendo en cuartos de final ante la U Católica por un global de 4-3, y en el 2007 cayendo en octavos de final ante las Chivas por un global de 2-2, perdiendo este por gol de visitante. Y los todavía más anecdóticos casos del Alajuelense en el 2006, cayendo humillado por 11-2 ante Colo-Colo, y el Motagua en el 2008 que caería eliminado ante el Arsenal de Sarandí por un global de 6-1. La primera selección en participar en unos Juegos Olímpicos fue Estados Unidos en París 1924, donde cayó en octavos contra la futura campeona Uruguay por 3-0. Después se le sumarían otras selecciones como México en Ámsterdam 1928, Antillas Neerlandesas en Helsinki 1952, Guatemala y El Salvador en México 1968, Canadá y Cuba en Montreal 1976, Costa Rica en Moscú 1980 y Honduras en Sydney 2000. Solamente México ha logrado la tan preciada medalla de oro conseguida en Londres 2012, venciendo en la final a Brasil 2-1, y también quiero hacer mención a la de bronce lograda en Tokio 2020, aunque también hubieron países que estuvieron cerca de conseguir esta última, ya que Estados Unidos perdió en el 2000 ante Chile por 2-0, mientras que Honduras cayó ante Nigeria 3-2 en Río 2016. Durante bastante tiempo muchos periodistas alrededor del mundo han criticado el fútbol de la región, en su mayoría sudamericanos, diciendo que la CONCACAF es la confederación más dispareja de todas, superando incluso a otras confederaciones como la AFCONMEBOL en esto, lo cual de cierta medida es verdad, y esto se justifica con las veces contadísimas en que selecciones pequeñas del Caribe que han asistido al Mundial de Fútbol, como Cuba que fue por default a Francia 1938, Haití a Alemania Federal 1974, Jamaica a Francia 1998, y el último caso de este estilo, Trinidad y Tobago rumbo a Alemania 2006, aunque lamentablemente todas estas selecciones hicieron allí una presentación discreta, siendo quizás el caso de Cuba como la mejor presentación caribeña al momento, ya que logró llegar a cuartos de final donde fue goleada por Suecia con un marcador de 8-0.
La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala fue suspendida el día 28 de octubre del 2016, derivado de nueva cuenta por el FIFA Gate, ya que los encargados de la Federación Guatemalteca de Fútbol, es decir, Brian Jiménez siendo presidente y Héctor Trujillo como secretario general, terminaron en procesamiento judicial y posteriormente fueron encontrados culpables de corrupción. Así que la FIFA ordenó entonces que una comisión de regularización, integrada por guatemaltecos que el organismo designó, tomara el control de la FedeFut para restaurar la directiva y crear nuevos estatutos en la federación. Pero al final la asamblea de miembros de la FedeFut acusaron a la comisión de no dar resultados ni convocar elecciones de directivos como se había previsto anteriormente. Aunque este castigo al final concluyó el 31 de mayo de 2018, cuando la federación por fin tuvo directivos al mando completamente en todas las áreas y así pues se levantó el castigo. Si tú creías que, en cuanto al romper mercado de fichajes, gracias a los contratos exorbitantes de dinero, el Real Madrid fue pionero a principios del nuevo milenio con la nueva etapa de Florentino Pérez, estás muy equivocado, puesto que ese honor le pertenece al New York Cosmos de los Estados Unidos en la década de los 70s, club que militaba en la ya extinta North American Soccer League, que era la predecesora de lo que hoy en día es la MLS. Ya que de la mano de los empresarios Nesuji y Ahmed Etergon, propietarios de la disquera Atlantic Records, apoyados por el presidente de la Guardia de aquel entonces, Steve Ross, pusieron el suficiente dinero para atraer a las máximas estrellas del fútbol internacional en aquella época, comenzando con nada más y nada menos que O'Reilly Pelé en el 75. Posteriormente llegarían otros grandes personajes como Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, Giorgio Chinaglia y entre otros. Esto fue suficiente para mantener un excelente negocio en todos los aspectos, ya que además de la popularidad del club por el marketing de los jugadores que poseía, también dominaba su liga a voluntad, ya que fue campeón hasta 5 ocasiones de esta liga norteamericana. Pero finalmente, esta fue poco a poco perdiendo relevancia, ya que terminaría desapareciendo en el 85 por una severa crisis que tuvo mucho que ver con la poca relevancia que le daba el público americano en ese entonces, pues el fútbol, o soccer como ellos le dicen, era mucho menos importante en esa época de lo que es ahora, lo cual ya de cierta medida es decir. Y en cuanto a los Cosmos, estos desaparecieron junto con todos los equipos de la ya extinta liga, hasta que fue refundado en 2010 para jugar la actual tercera división de los Estados Unidos, que como se sabe, no se puede ascender a menos que pongas dinero para adquirir una franquicia. Si bien este nuevo equipo no es lo que solía ser en cuanto al interés del público, de cualquier manera también tuvo un fichaje que llamó la atención en ese entonces. Hablamos de la leyenda del club merengue, Raúl González. Últimamente la selección de fútbol de Cuba está sufriendo una gran caída de nivel debido a su constante salida de jugadores del equipo con el objetivo de no tener que regresar a su país natal nunca. Esto se ve más reflejado cuando los Leones del Caribe juegan alguna competencia como la Copa Oro, la cual como se sabe se juega siempre en los Estados Unidos, el país con más desarrollo del mundo. Por eso es que muchos jugadores al momento de viajar a este o más países de mejor nivel económico y de vida para disputar alguna competencia, aprovechan la ocasión para poder salir y tener otra nacionalidad con el paso del tiempo. El nombre Cachirul posiblemente venga del personaje de la televisión mexicana de la década de 1950 y 1960, Cachirulo, creado por el actor Enrique Alonso para el público infantil de esa época. Llamar al equipo Cachirul hace referencia a que el actor hacía el papel de un personaje que era mucho menor de su edad, y esto se vio reflejado con la selección mexicana sub-20, ya que alineó a por lo menos 4 jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria mientras competían en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989. El asunto terminó con un veto y una fuerte sanción por parte de la FIFA para el fútbol mexicano. Las selecciones nacionales de fútbol fueron marginadas de toda competencia durante un periodo de 2 años, es decir, de 1988 a 1990. Inicialmente, esta sanción solo iba a ser aplicada por parte de la CONCACAF a la selección juvenil implicada en esta trampa, pero debido a los desacatos de la Federación de México,
ante el máximo organismo de fútbol, el castigo fue extendido a todo representativo nacional, por lo cual también implicó la descalificación de México en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Italia de 1990, cuyos cupos finalmente fueron para Estados Unidos y Costa Rica. Esto hace referencia a que existen casos de selecciones dentro de la zona que tienen alguna rivalidad con alguna otra selección fuera de la Confederación, como es el caso de los Estados Unidos y las extrañas rivalidades con Irán, Siria, China, Rusia o Alemania, donde es más tensión política e histórica que en la que hacen que las rivalidades fortalezcan y tengan más peso cuando se traslada al terreno de juego. Otro caso sería el de México, el cual tiene muchos roces con equipos sudamericanos últimamente, como el caso de Argentina, Chile o Perú, que a diferencia de las barras y las estrellas, la rivalidad solamente está dentro del futbolístico, aunque no deje de ser algo muy intenso. También otra que podría incluir sería la de Colombia y Panamá. Esta es más también por temas políticos, pero aún así no se llevan tan mal las elecciones. Como se sabe, en la FIFA existen bastantes selecciones las cuales no son miembros de las Naciones Unidas ya que no son reconocidas como naciones independientes por algunos, o solo por ser de verdad dependientes de alguna otra nación. Entre esos casos tenemos a las selecciones de las colonias francesas, Anguila, Aruba, Bermudas, Bonaire, Islas Vírgenes Británicas y Americanas, Islas Caimán, Curazao, Montserrat, Puerto Rico e Islas Turcas y Caicos. Esto la convierte en la confederación con más selecciones dependientes o no reconocidas del mundo, con un total de 16 miembros no pertenecientes a la ONU, superando incluso a las 4 de la OFC, las 8 de UEFA, las 2 de la CAF, y las 6 de AFC. En la historia de las Copas del Mundo han existido un montón de goleadas gigantescas en contra de las selecciones de la CONCACAF que han participado, siendo esta la confederación más afectada en este tema. Estando entre ellos el marcador de 5-1 de Checoslovaquia a Estados Unidos en 1990, el 6-0 de Alemania a México en 1978, el 5-0 de Argentina a Jamaica en 1998, el 7-0 de Polonia a Haití en 1974 o la goleada de 6-1 de Inglaterra a Panamá en 2018. Pero ninguna se compara de momento con la histórica goleada que Hungría le propinó a El Salvador en 1982, que gracias a los goles de Niasi, 1 de Poloska, 2 de Fazekas, 1 de Tot, 3 de Kiss y 1 más decentes, más el descuento de Luis Ramírez, el marcador terminaría por 10-1. En caso de que alguien aquí no sepa mucho de geografía, Groenlandia es una isla dependiente de Dinamarca que se ubica en la zona de Norteamérica, que si bien las temperaturas en esta durante el invierno pueden alcanzar los -9 grados centígrados en su capital, la cual es Nuuk, habita una población estimada de 58.776 habitantes en total. Hoy por hoy, la selección se encuentra sin pertenecer a una confederación, y de hecho eso se debe a que según muchas fuentes, estarían buscando su afiliación a la FIFA, aunque aún quedan muchas cosas que no están del todo claras, como el de su estadio, ya que este es único en el mundo, al no contar con gradas sino que por estar cerca de una montaña, la gente se sienta en la empinada colina para disfrutar de los duelos de su selección, sumándole el hecho que por cuestiones climáticas, es imposible que crezca césped natural, así que este cuenta con pasto artificial para que cumpla de cierta manera con la petición de la FIFA, pero el tema más importante es el de su posible confederación, ya que por temas estrictamente geográficos, tendría que unirse a la CONCACAF, al estar ubicado en América del Norte. Sin embargo, por temas más cercanos a la historia y de cultura en la isla, muchos de sus habitantes de hecho, se sienten más europeos que americanos. En la edición de la Copa Suramericana del año 2007, los 3 equipos mexicanos que participaron en ese momento fueron el Pachuca, que venía como el vigente campeón,
Chivas, que fue el mejor posicionado en la tabla del que no iba a Conca Champions, y el protagonista de este puesto, el América, que venía como el segundo mejor equipo mexicano que no fue al torneo de su confederación. Este hizo una campaña bastante buena, ya que eliminaron a los propios Tuzos en octavos con un global de 4-3, a Vasco de Gama con un global de 2-1, y a los Millonarios de Colombia con un global de 5-2. Así llegaron a la final contra el equipo revelación, el Arsenal de Argentina, quienes vencieron en el Azteca por 3-2, aunque lo hizo con cierta polémica. Hubo ciertos escándalos arbitrales como las 2 manos en la posterior anotación del Papu Gómez o el insólito fuera de juego en un saque de banda. Pero lo más insólito de la final fue sin dudas el cambio de reglas que la Conmebol dio por única vez en la historia de sus competencias internacionales de clubes, lo cual benefició perfectamente a los argentinos, ya que en la vuelta las Águilas ganaron por 2-1 y con un global de 5-5, lo que normalmente hubiera significado la definición por penales. Sin embargo, con este cambio de reglas, el club local levantó en lo que es, hasta el momento, su único título internacional reconocido por la FIFA. Esto hace referencia a 2 ediciones de la Conca Champions en las que el Guadalajara se enfrentó a 2 clubes del país caribeño en la final. Primero en 1963, donde el partido de la final se canceló debido a los jugadores haitianos no consiguieron sus pasaportes a tiempo. La primera en Guadalajara presentó una queja ante la CONCACAF el 7 de febrero de 1964. En la otra se declaró en primera instancia al Guadalajara como campeón. Luego de esto, el Racing Heinen, sí, así es su nombre, levantó también una protesta el 2 de abril del mismo año y reprogramó la final en un lapso mayor a 2 meses. Sin embargo, el Guadalajara no pudo jugar porque preparaban su primera gran gira en Europa, razón por la cual el equipo haitiano fue declarado campeón. La siguiente fue en el 84, donde quizás hoy en día se considera algo injusto, ya que en la semifinal Chivas jugaría contra el club Pan Simeon de Nueva York, en la cual debido a los temas económicos junto a la desaparición de la Liga Norteamericana en esa época, el club decidió abandonar la llave, aunque la CONCACAF quería de forma obligatoria que la final fuera disputada, por lo que no tuvo mejor idea que descalificar a 2 equipos, los cuales dejó libre al otro equipo finalista, el Violet FC, para coronarse campeón. De todas las zonas de la CONCACAF, quizás la más afectada a nivel futbolístico es la zona del Caribe, y más aún a nivel de clubes, donde si bien pueden ser los dominadores en sus ligas, a la hora de enfrentarse ante equipos de Centroamérica o Norteamérica, dan bastante lástima en la actualidad. Sin embargo, hubo un tiempo en el que algunos clubes del Caribe han sabido dar batacazos metiéndose a la final o incluso metiéndose en el palmarés. Algunos ejemplos son el Racing de Haití en 1963, el Transvaal de Surinam en 1973 y 1981, el Defense Force de Trinidad y Tobago, que por cierto, este caso vamos a hablar más adelante, en 1978 y 1985, y el Violet de Haití en 1984. Aunque no son los únicos clubes del Caribe que han llegado a la final del torneo, pues también le hicieron otros casos como por ejemplo el John Colombia de Curazao en 1967 y 1979, el Pinar del Río de Cuba en 1989 y 1990, el Police de Trinidad y Tobago en 1991 y el caso más lamentable es el de Robin Hood de Surinam, que en 1972, 1973, 1977, 82 y 1983 no pudo ganar el torneo. Para el que no lo sepa, esta competencia era prácticamente lo mismo que la Copa Intercontinental, con la diferencia que esta enfrentaba a los campeones de la Libertadores y la Conca Champions. En este campeonato no hace falta decir que los clubes sudamericanos en su mayoría eran los que ganaban estos partidos. De hecho, en una final la mayor goleada registrada fue hecha por Olimpia de Paraguay en 1980 al FAS de El Salvador por 5-0. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que hubo 3 clubes que levantaron la cara por la CONCACAF, siendo estos América en 1978 ante Boca Juniors, luego Pumas en 1981 contra Nacional de Uruguay, de nuevo los Azulcremas en 1991 ahora ante el Decano, y finalmente en la última edición, DC United en 1998 frente a Vasco da Gama.
el hexagonal final de aquellas eliminatorias se celebró en una sola sede, la cual fue Puerto Príncipe. Y para los que no saben, Puerto Príncipe es la capital de Haití. Aparte de la selección local, en estas eliminatorias estaba México, Honduras, Trinidad y Tobago, Guatemala y las Antillas Neerlandesas. Este proceso es muy recordado debido a que hay varios testimonios que afirman que hubo varias cosas amañadas para que la selección local asistiera al mundial, como varios fallos arbitrales a favor de Haití y algunos aficionados que contra las selecciones rivales no cesaban en ningún momento para que la mayoría no descanse bien rumbo al siguiente encuentro, siendo la más afectada México, ya que además de quedar con un resultado cuestionable ante Honduras y Guatemala, también se vio reflejado en el terreno de juego contra los trinitarios, puesto que los caribeños aplazarían al Tri por 4-0, aunque muchos afirman al día de hoy que quizás esto se deba a que también muchos hechiceros de vudú del país lanzaron un montón de maleficios por la noche previa al juego para que México quedara fuera del mundial luego de varios años. Finalmente, este objetivo se cumplió y al partido siguiente los aztecas ganaron contra los locales, aunque esto de nada les sirvió, puesto que los haitianos ya estaban clasificados al mundial. Para el Mundial de México 70, el formato de la segunda ronda consistía en que hubiera 2 llaves de selecciones, donde los ganadores iban a la tercera ronda, donde esos dos se iban a enfrentar para ver quién acompañaba a México al Mundial. En el primer encuentro, Haití se enfrentó ante Estados Unidos, donde de manera muy inesperada, la selección caribeña eliminó a los Yankees por un marcador de 3-0. Pero en la otra llave se donde hubo muchos problemas entre Honduras y El Salvador. En el primer partido en Tegucigalpa, los catrachos vencieron a los salvadoreños por la mínima. Pero en la vuelta en San Salvador, los cuscatlecos remontaron a los hondureños por 3-0. Pero como en esa época el marcador global no importaba sino los puntos que obtenías, tenían que jugar un partido de desempate en el Estadio Azteca, donde en la prórroga los salvadoreños ganaron y se clasificaron a la tercera ronda. Pero lamentablemente la situación política de ambos países estaba muy dañada, por lo que el 14 y 18 de julio de 1969 tuvieron un conflicto armado, que por la cercanía de las fechas con los partidos se denominó de esa manera, la guerra de fútbol, aunque en realidad las verdaderas causas del conflicto fueron más allá de lo futbolístico. Para el que no lo sepa, Toros Neza fue un equipo de fútbol fundado en 1991 y que ascendió a la máxima categoría del fútbol mexicano en la temporada 92-93. Este club recibe su nombre así porque jugaba en la ciudad de Nezahualcóyotl. Este tiene su propio puesto en este iceberg ya que en el año 1997 este club tuvo un vuelo amistoso contra la selección de Jamaica, la cual se estaba preparando para ir rumbo al Mundial de Francia 1998. Este encuentro desde la sede estuvo bastante cuestionado, ya que en vez de jugarse en un estadio profesional como el Neza 86 o el Independence Park de Kingston, este se jugó en una cancha amateur donde de hecho no tuvieron siquiera árbitros, por lo que tuvieron que llamar a unos que estaban en una cancha cercana a la que iban a jugar, ya estando en juego el balón. Apenas corría el minuto 18 del partido cuando el defensor de la escuadra caribeña, Dean Sewell, realizó una artera entrada sobre el argentino Germán Arangio, quien de inmediato encaró al jamaicano. Tras unos empujones, el colorado Lucenov llegó a defender a su compañero y le partió algunos puñetazos poniendo las cosas al rojo vivo. Pony Ruiz fue, literal, noqueado tras recibir un golpe por la espalda y la bronca pudo tener tintes trágicos debido a que algunos futbolistas de la selección de Jamaica tomaron rocas y palos para golpear a sus rivales. Al final, fueron detenidos a tiempo por su técnico, el brasileño René Simões. Después del partido fue cancelado y nunca más se volvió a disputar un partido amistoso de estas características en una cancha con tan malas condiciones.
En el pasado, habían 3 confederaciones que con el paso del tiempo se unificarían en una sola, la principal de ellas era la Unión Norteamericana de Fútbol, NAFU por sus siglas en inglés, la cual solo tenía 3 selecciones participantes, que como intuirán eran México, Estados Unidos, y Canadá, siendo esta última la más antigua ya que la Federación de Fútbol se fundó en 1912. La siguiente confederación en formarse fue la Unión Centroamericana de Fútbol, o por sus siglas UNCAF. Esta tiene en total 7 miembros, que forman parte siendo la más antigua Guatemala, ya que se creó su federación en 1919. Por último, tenemos a la Unión Caribeña de Fútbol, FU por sus siglas en inglés, que tiene en total 31 miembros de los cuales solo 6 no son pertenecientes a FIFA, siendo esta la confederación más numerosa de la región, así como la más baja a nivel futbolístico, ya que su selección más alta en el ranking FIFA es Jamaica estando posicionado en el lugar 59, aunque su selección más antigua es Guyana, ya que fue fundada bajo el nombre de Guyana Británica en 1902. Para cerrar finalmente con este iceberg, tenemos a que quizás sea la razón principal por la que Centroamérica odia tanto a la afición mexicana y también a la propia selección. Pues el periodista Fernando Marcos a mediados de los 50 inmortalizó la frase en la que Centroamérica jugaba con pelotas cuadradas, entre comillas, en un tiempo en el que México dominaba a placer a Estados Unidos y Centroamérica, pero era ridiculizado muchas ocasiones por selecciones sudamericanas o europeas. A Fernando Marcos se le ocurrió decir que en los países como El Salvador, Honduras, Guatemala o Costa Rica no juegan con un balón normal, redondo digámoslo así, sino con cocos o aún peor, con pelotas cuadradas. Esto se podría justificar porque en ese tiempo México siempre asistía a las Copas del Mundo representando a la CONCACAF y lo hacía de cierta medida con comodidad. Pero cambiaba en la competencia mundial el drástico nivel, ya que selecciones más fuertes terminaban goleando y simplemente quedaba fuera en la primera ronda. Por lo tanto, los centroamericanos siempre les generó mucho odio esta frase, ya que entendían que en México, si bien era el mejor de la zona, fuera de esta daba mucha pena. Así que no estaba tan justificado su ego que estuviera por las nubes ante selecciones más fuertes que siempre saldría perdiendo. Espera un momento. Yo cuando les dije a ustedes que este iba a ser el último nivel del iceberg. Pues sí, se supone que ese era todo el iceberg que nos mostraste a todos, ¿no? Bueno, pues si bien es cierto que este iceberg ya tiene más de un mes que lo estoy elaborando, eso no quiere decir que aún lo haya dejado de elaborar, ¿eh?